de la iniquidad. ¿Y sabemos qué es la iniquidad? ¿Qué es la iniquidad? Es lo que quedó del pecado. Si usted mira una matica, la matica tiene fruto. Los frutos son el pecado, pero la raíz de la mata es la iniquidad. Usted puede quitar los frutos, podarlos, pero tarde o temprano volverá a dar fruto. ¿Sí? La raíz es la iniquidad. Es lo que ha quedado del pecado. ¿Amén? Lo que se ha ido quedando y se enquilosa. La iniquidad, hemos visto que ha sido transferida de generación en generación. Entonces vemos allá que el bisabuelo era alcohólico, el papá era mucho más alcohólico y era ya adúltero, el hijo entonces le resulta ya no alcohólico, sino además es drogadicto, ¿sí? Y ya tiene varios hogares, y ya quizás el nieto entonces vemos que es un delincuente, adicto, y bueno, con una cantidad de cosas. Entonces vemos marcada una raíz de iniquidad que va de generación en generación. ¿Amén? Vimos que la iniquidad no solamente se transfiere de nuestros antepasados, sino que además la iniquidad se adquiere por los actos de nosotros mismos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos cosas que no le agradan a Dios, y entonces esa iniquidad se va ensanchando, ¿sí? Y veíamos cómo, por ejemplo, se contaminaban nuestros ojos, nuestra mente, nuestras manos por todas esas cosas, nuestro cuerpo, ¿cierto? También veíamos que había una iniquidad transferida, que hay cosas que se nos transfieren por el actuar de otras personas y que nosotros terminamos padeciendo por la iniquidad de otro ser humano, ¿sí? Ese ser humano puede ser un padre, puede ser una madre que cometió pecado, adulteró, fornicó y luego vino y le colocó las manitas a su hijo o a su hija, y entonces le está transfiriendo toda la iniquidad de la cual ha padecido. ¿Estamos? También veíamos la iniquidad en el área sexual, como cada vez que usted tiene una relación sexual incorrecta y legal, usted se ata a unas cuerdas, y por cada relación sexual hay 3 cuerdas, pero además se levanta una pared que impide la comunicación entre usted y Dios. ¿Amén? Entonces todo esto hace que nosotros nos vamos apartando de Dios y cada vez sea más difícil acercarnos al Señor, porque la iniquidad es fuerte y usted anhela acercarse a Dios, pero hay cosas que lo atan y lo llevan a pecar. Entonces usted termina siendo un cristiano frustrado, un cristiano mediocre, un cristiano dominguero y un cristiano que finalmente termina saliéndose de la congregación, ¿sí? Porque no puede soltar el pecado, y muchas veces no es tanto el pecado sino la raíz de iniquidad. Amén. Lo vimos a la luz de la palabra, estudiamos cada una de estas cosas y nos hemos quedado perplejos de todas las cosas que somos víctimas. También hablamos de la iniquidad en los huesos. Recuerdan que todo esto entonces se va como un líquido metiendo en los huesos, y que por eso es que empiezan todas las enfermedades, ¿sí? Y entonces empezamos a orar, ¿para qué? Para sacar de los huesos toda la iniquidad. Y decíamos que ese líquido debe salir en forma de orina, en forma de sudor, de lágrimas, en fin, etcétera. Pero la iniquidad tiene que salir de nuestro cuerpo. ¿Amén? Y hemos estado orando de manera puntual cómo rompemos la iniquidad de las manos, cómo rompemos la iniquidad en el área sexual. Hay personas que juiciosamente están haciendo la tarea y me muestran sus cuadernos, ¿sí? Con todas las veces que han tenido relaciones sexuales ilegales incorrectas, y cómo están rompiendo cada una de esas ataduras, y cómo eso ha traído libertad a su espíritu, a su alma y a su cuerpo. De igual manera las manos, también hablábamos de la iniquidad en el dinero, y veíamos que usted coge un billete y usted no sabe ese billete de dónde viene, pero ese billete pudo estar en un motel, ese billete pudo estar
en un prostíbulo, ese billete pudo estar en un lugar de expendio de drogas, con ese dinero se pudo pagar la muerte de una persona, y luego usted se sube a un taxi y le dan ese billete y usted lo toma en su mano y lo mete en su billetera donde tiene la prima de Navidad. Y ese billete ya viene con la langosta comiéndose allí el billete. Cuando usted lo mete allí, contamina todo su dinero y luego usted dice, ¿y yo en qué me gasté la plata? Y usted no sabe cómo se la gastó, pero la plata se esfumó, porque el dinero también se contamina con la iniquidad. Entonces veíamos cómo tenemos que orar, veíamos también cómo nos contaminamos de iniquidad con los alimentos. La tierra está padeciendo del pecado, la tierra está padeciendo de los fungicidas que son cancerígenos, y todo esto nos estamos alimentando y no oramos y no descontaminamos, y al no descontaminar y al no orar, pues todo esto se transfiere en nuestro cuerpo y de ahí vienen las enfermedades. ¿Listo? Estamos hasta aquí y hemos venido aprendiendo a orar cosa por cosa. ¿Bien? Esta mañana quiero hablarles de algo que es muy importante en la vida de los cristianos, y hace referencia a la Santa Cena del Señor. Y tal vez usted ha tomado la Santa Cena del Señor de una manera religiosa, pero yo quiero en esta mañana que sea el mismo Espíritu Santo de Dios que te revele el poder que tiene la Santa Cena para liberarte de iniquidad, para liberarte de enfermedades, para liberarte de muchas cosas. Porque hablamos de una iniquidad externa y hemos hablado por las manos, los huesos, pero ahora le voy a hablar de esa iniquidad que va por dentro y cómo la Santa Cena de Dios puede venir a romper y a quebrar en ti y en mí la iniquidad. ¿Amén? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, en la vida cristiana muchas veces vemos que hay personas que la pobreza los persigue. Uno dice, pero ¿por qué esta persona bien pobre y todavía la roban? Bien pobre y todavía le hacen de todo, pues, mejor dicho. Es como que la enfermedad, la desgracia los persigue, ¿sí? Todas las obras del diablo. Y entonces dice, Padre, ¿qué hacer frente a todo esto? ¿Qué está pasando? Y muchas veces hay que pedirle al Espíritu de Dios que nos ilumine a ver qué puede estar pasando. ¿Bien? Pero quiero decirles que la Santa Cena del Señor, a la luz de la palabra de Dios, tiene una importancia que yo no sé si usted la ha dimensionado, pero quiero que esta mañana usted lo entienda, la magnitud que tiene la Santa Cena del Señor. ¿Cuántos toman la Santa Cena del Señor en casa con la familia? Bueno, entonces vamos a mirar la importancia que tiene hacerlo en casa. Bien, hablamos que entonces la Santa Cena del Señor es tan importante, y muchos hablan acerca del símbolo del cuerpo y la sangre a través de un pan y el vino, ¿cierto? Pero cuando usted realmente toma la Santa Cena del Señor, usted está comiendo un pedacito de pan y un poquito de jugo de uva o de vino, pero en el Espíritu, óigame bien, usted está comiendo el cuerpo y la sangre de Jesús. Es que ustedes y yo tenemos ojos físicos, pero también tenemos ojos espirituales. Amén. Entonces, cuando usted toma ese pedacito de pan y esa copa, usted no está tomando un pedazo de pan cualquiera y una copa cualquiera. Usted está comiendo el cuerpo de Cristo. Y usted está bebiendo la sangre de Jesús. ¿Y usted sabe lo que es beber la sangre de Jesús? Ahora se lo voy a explicar a la luz de la palabra. Muy bien. Entonces, mire todo el impacto espiritual que la Santa Cena puede traer. Bien. La Santa Cena en sí es el sacrificio de Jesús. ¿Sí? Es el sacrificio de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando Cristo fue a la cruz y pagó por los pecados, Él sacó y entregó su vida, toda su esencia, para pagar por nuestro pecado. Él se sacrificó por nosotros. ¿Estamos? Cuando usted y yo tomamos la Santa Cena del Señor, realmente estamos siendo partícipes y estamos diciendo, Señor, nosotros creemos en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Amén. Tú y yo estamos de verdad viviendo ese verdadero sacrificio de Jesús.
en la cruz. Amén. Entonces, ¿qué hace la Santa Cena en nuestra vida? Pues desarraiga la iniquidad de nuestro cuerpo. Diga, desarraiga la iniquidad de mi cuerpo. Todo lo que muchas veces nosotros no podemos controlar, que queremos dejar pero no podemos. Cuando tú empiezas a recibir a Cristo y empiezas a recibir su cuerpo y su sangre, eso se va a desarraigar. ¿Me está entendiendo? Entonces miren la importancia de la Santa Cena del Señor. Vamos a mirar algunos aspectos entonces acerca de la Cena del Señor. Lo primero que tengo que decirles es que la Santa Cena no es un tema solamente del Nuevo Testamento con Jesús, también es del Antiguo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento se hablaba de la cena y vamos a ver bíblicamente todo el soporte. Así que la Cena del Señor se establece desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. ¿Amén? Tiene todo el respaldo bíblico. Segundo, la Santa Cena no es un ritual religioso. La Santa Cena ha sido tomado tanto por la iglesia tradicional como por la iglesia cristiana. Pero muchos lo hacen como un rito religioso. Usted a veces pasa y sin mayor, reflexión y entendimiento, usted va a tomar la semilla, ¡pum! Y sabe que es que la misa, cuando iba a la misa empezó aquí, terminó acá y terminó y ya la hostia y hasta luego y nos vamos. Entonces quiero decirle que ese acto que es físico tiene una connotación espiritual. Y si usted no le da la connotación que tiene, entonces, así como puede ser de tanta bendición, también la misma palabra condena cuando tomamos la Santa Cena si lo hacemos sin discernimiento y de manera indebida. Si no nos arrepentimos previamente, y eso traerá a nosotros cosas terribles. ¿Amén? Entonces la Santa Cena del Señor, dígale al que está a su lado, no es un ritual. Es un acto profético espiritual. Lo tercero que le tengo que decir es que no es para un tipo de personas en particular. Porque en algunos lugares dicen, no, es que le doy la Santa Cena a los bautizados. En otro lado le dicen, no, yo le doy la Santa Cena a los casados nomás. No le doy la Santa Cena a los niños. No. La Santa Cena es para todos y especialmente para los pecadores. Dígale al que está a su lado, es para los pecadores. Es para todo el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. ¿Sí? No es para un grupo élite en especial. Bien. Entonces vamos a ir a la palabra en esta mañana. Todos tienen su arma. El que no tenga, ahí tenemos Biblias, por favor. Vamos a ir a la palabra y vamos a mirar el soporte bíblico de cada una de las cosas que yo les estoy diciendo. Vamos a ir a la palabra, al libro del Génesis, capítulo 14 y versículo del 18 al 20. Este es un momento precioso. Estamos en el Antiguo Testamento y se encuentra a Abraham con Melquisedec. Génesis 14, desde el 18, y vamos a leerlo hasta el 20. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos todos? A ver, todos que tengan ahí su palabra. Por favor, si alguien no sabe manejar la Biblia, hágase al lado de un cristiano que le explique, por favor. Todos estamos bien. Y el que no, acá la tenemos. Dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, que significa rey de paz, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan, ¿y qué? Sacó pan y vino. Miren, muchos dicen que Melquisedec representa a Jesucristo, ¿sí? Muchos teólogos dicen que Melquisedec, porque solamente estudiamos a Melquisedec en este pasaje y él desaparece, no lo volvemos a ver. Y miren lo que pasa en el 19. Sacó pan y vino, ¿y qué? Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos. Espérate un momentito. Creador de los cielos y de la tierra. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Qué es lo que le está diciendo? Que sea bendito. ¿Y que Abraham es de quién? De Dios. ¿Sí?
creador de los cielos y de la tierra, le está recordando quién es su creador y quién lo bendijo. Sigue ahora sí. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Mire, saca pan y vino, lo bendice, le recuerda quién es su creador, y ahora le dice, ¿sabe qué? Tranquilo, que ese Dios, que es tu Dios, no solo te bendice, sino que además entrega en tus manos. ¿A quién? A tus enemigos, a todo el que te ha dañado, al que te ha vituperiado, al que te ha por debajeado, al que se ha burlado de ti, al que ha sido un obstáculo. Dios lo entregará. Y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Entonces mire que vemos bíblicamente que allí hubo una santa cena, acompañada de ¿qué? De una bendición, acompañada también de una promesa hecha realidad y acompañada de un acto, una ofrenda, dándole la gloria a Dios a través de Dios. Bien, muy bien. Entonces, ya sabemos que desde el Antiguo Testamento además se sacrificaban corderos para llevarlos al Señor. Amén. Entonces ya estamos hablando de eso. Y vemos aquí que se habla del pan y del vino. Vamos ahora a Éxodo 12 y vamos a leerlo del 7 y el 8, por favor. ¿Hasta ahí está claro? Entonces, estamos estableciendo la plataforma profética a través de la palabra. ¿Listo? Hablamos de pan y vino desde el Antiguo Testamento. 12:7. Dice la palabra del Señor. Y tomaron de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Ustedes y yo recordamos, está hablando de la noche de la Pascua, y ustedes y yo recordamos que Jesús fue sacrificado una noche ¿de qué? De Pascua, ¿sí? Porque Él era el Cordero. Por eso ahora ya no hay Cordero, porque Jesús es el Cordero. ¿Amén? Entonces ellos, una noche se sacrificó Jesús, una noche de Pascua. ¿Qué pasaba? Había una orden de exterminar, porque había unas plagas. ¿Se acuerda usted que había un rey de Egipto malvado? Y Dios le estaba hablando que dejara salir a su pueblo. ¿Se acuerda? Y habían habido unas plagas. Pero solo hubo una plaga. Dígale que está a su lado. Hubo solo una plaga, que fue definitiva para sacar de esclavitud a su pueblo. Hubo una, la muerte del primogénito. Esa noche salió el ángel de la muerte. Y al primer lugar que se dirigió fue a Gosén. ¿Quién vivía en Gosén? El pueblo de Israel, ¿sí? Y empezó a mirar las casas. Y Dios ya le había hablado a su pueblo qué tenía que hacer. Tenían que celebrar la Pascua, la Santa Cena. Tenían que matar un corderito y comérselo y cerrar sus puertas. Y en los dinteles de las puertas tenían que pintarlas ¿con qué? Con la sangre de ese corderito. Cuando el ángel pasaba y veía, decía, aquí no puedo entrar, porque hay sangre. ¿Amén? No puedo entrar, hay sangre. Y seguía, no puedo entrar, hay sangre. No puedo entrar, hay sangre. No puedo entrar. Y ninguno de los niños de los israelitas murió. Pero luego fue a Egipto. ¿Había sangre? No había sangre. Y entró el ángel de la muerte y todos los niños primogénitos murieron. Incluido el hijo de ¿quién? Del faraón. Y fue allí donde el faraón dejó ir al pueblo. ¿Quieres libertad? Necesitas sangre. La sangre de Jesús. ¿Amén? ¿Estamos hasta allí? Entonces,
vemos cómo ese destructor no pudo tocar los hijos de Dios. Amén, porque había sangre. Aquí el pueblo de Israel sale de esclavitud después de 430 años. Yo no sé cuánto tiempo lleva usted en esclavitud en algo, en alguna área, pero dígale al que está a su lado, si tú le crees a la palabra, si tú crees en el sacrificio de Jesucristo, dígaselo. Hoy puedes salir de tu tierra de esclavitud. Amén. Para ir, dígale, para ir hacia la tierra de tu promesa. Dígaselo con fuerza, para ir, te lo voy a decir, Carolina, para ir a la tierra de tu promesa. Amén. Bueno, ok. Juan capítulo 6 y versículo 53. Y aquí sí, amárrese el cinturón de seguridad. Tome esta palabra. Diga, wow. Y pastor Juan, buenos días, ¿cómo me le fue? Estaba esta mañana predicando, ¿cómo le fue? ¿Pudo ir? Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Estaba predicando en Timbío. Bendito sea Dios. Juan capítulo 6 y versículo 53. Vamos a estudiarlo del 53 al 57. Esta es una palabra poderosa, que espero que la atesore, que la anote, que la copie. Si usted realmente entiende lo que está en esta escritura esta mañana, mire, iglesia, usted va a poder cerrar este año feliz y se va a ir contento y va a decir, Señor, se acabó la iniquidad en mi vida, porque hoy entendí, Señor, que tú eres el sacrificio que yo necesito para ser libre. Dice la palabra del Señor. Jesús les dijo, de cierto os digo. ¿Qué pasa cuando Jesús hace ese de cierto? Quiere como insistir, como decirle, vea, póngale cuidado, ojo, vea, estoy haciendo aquí como unas comillas, vea, cuidado. Véalo conmigo. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, wow, ¿no tenéis qué? Wow. ¿Se acuerdan cuando les pregunté cuántos tomaban la Santa Cena del Señor? Y muchos me dirán, yo padezco enfermedades, yo tengo problemas, yo tengo esto, yo tengo lo otro, aquí, allá y más allá. Mire lo que dice la palabra. Si usted no come la carne, el cuerpo de Cristo, y bebemos su sangre, tenemos problemas. Y bastantes. Diga que está a su lado, ¿usted se toma la Santa Cena? Mire, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida. Tremendo, ¿cierto? 54. Mire, 54. Allá nos dijo, el que no la come, no tiene vida. ¿Listo? Pero acá dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, wow, ¿tiene qué? Dígale que está a su lado, ¿tiene qué? Vida eterna. Tiene vida eterna, pero además, muchas veces usted se siente muerto en vida. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido muertos en vida por los conflictos, por la situación? Y mire que la palabra dice, si usted come de mí, yo le voy a dar vida eterna, pero además yo lo voy a ¿qué? A resucitar, dice, en el día postrero. Sigue el siguiente. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. 56. Y vuelve y lo dice. El que come mi carne y bebe mi sangre, mire, esto es poderoso. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece
yo en él. Wow. Cuando usted entiende esta palabra, aquí hay una fusión. Cuando usted toma la Santa Cena del Señor, está diciendo que Jesús entra a habitar en mí y yo en él. Es como que si yo me fundo en él, si Jesús está en mi cuerpo, si Jesús está por mi sangre, mire, no hay iniquidad que resista en su vida y en su cuerpo. Tiene que salir porque no resiste la sangre de Jesucristo. Porque la sangre en el sacrificio de la cruz ya venció al enemigo, venció al pecado, venció la iniquidad, venció la maldición. Usted y yo tenemos que entender que necesitamos fundirnos y hacernos uno con Jesús. ¿A través de qué? De su cuerpo y de su sangre. No solo es hablar, no solo es orar, es comernos el cuerpo y tomarnos su sangre. Usted me está entendiendo. Pero cuando usted viene aquí y coge el pedacito de pan y el poquito de uva y se lo tome y hasta luego, le pregunto, venga, no, vamos a tomar la Santa Cena del Señor con discernimiento. Es un momento glorioso, es un momento precioso, es un momento en el que tú te fundes con Él y Él contigo. ¿Usted me está entendiendo? ¿Quiere sacar la enfermedad de su cuerpo? Tome la cena. ¿Quiere sacar la iniquidad? Tome la cena. ¿Quiere sacar el pecado? Tome la cena. ¿Estamos hasta allí, mi amada? Claro, y mire, yo no entiendo por qué en algunas iglesias no dejan que los niños tomen la Santa Cena. Porque los niños, cuando toman la Santa Cena, empiezan a tener la sangre de Cristo en su cuerpo. Y por eso cuando crezcan nada los va a separar del Señor. Amén. Porque se han fundido en uno solo con Él. Y dice el 57, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que come, Él también vivirá por mí. Mire, esta palabra es tremenda. Esta palabra es poderosa. Si usted realmente hoy la atesora en su corazón y entiende, ahora, yo le puedo compartir la palabra, tan chévere, se fue, en 15 días ha tomado la Santa Cena. No, pastora, la verdad es que me olvidé conseguir el pan, es que no tengo el jugo de uva. ¿Me lo puedo tomar con jugo de mora? No se lo puede tomar con jugo de mora, porque la mora tiene espinas. Va a meterle a su cuerpo. Ahora, tome jugo de mora, puede tomar jugo de mora, pero no lo puede usar para la Santa Cena, porque es el fruto de la vid. Viene de la uva, no de la mora. Ya le vi la cara a unos como que ya tomaron mora. Muy bien. Entonces estamos comiendo su carne y bebiendo su sangre. Mire, en el espíritu se convierte en su carne y en su sangre ese pedacito de pan, y ese jugo de uva o ese vino se convierte en su cuerpo y en su sangre. En las casas se celebraba la cena del Señor. En la iglesia de Hechos vemos que allá celebraban la cena era en las casas, ¿sí? Yo no digo que no se celebre en la iglesia. Aquí hoy vamos a tomar la Santa Cena del Señor, pero lo ideal es que usted lo haga en su casa con los suyos. Ay, pastora, pero es que mis hijos no se congregan. Con mayor razón, denle cena del Señor. Haga el devocional y denle la cena. Comparta la cena del Señor. Amén. Muchas veces cuando en mi casa tengo consejería, yo tomo cena a veces 2 y hasta 3 veces. Pero es una bendición, y créame que yo puedo dar el testimonio que la sangre de Jesús ha hecho en mí y en mi cuerpo y en mi vida.
tome la cena del Señor con entendimiento, con discernimiento. Amén. Entonces, en la iglesia de los Hechos tomaban la Santa Cena del Señor en las casas. Amén. Y entonces lo que usted está haciendo aquí es que estamos participando de un acto profético espiritual, el cuerpo y la sangre de Cristo en nosotros. Cuando usted y yo hacemos eso, obviamente en el mundo espiritual eso traerá sanidad, traerá libertad, traerá rompimiento de maldiciones. Dígale que está a su lado, rompe las maldiciones. Pero además trae un cambio de genética, para que me le empiece a dar la Santa Cena a las niñas. Pero tan chiquitas, un pedacito de pan y un poquito, así sea con un boterito de jugo de uva. Amén. Y empezamos a tener el ADN de Jesucristo, la sangre de Cristo. Entonces Dios empieza a entrar en su cuerpo. Y usted se imagina qué pasa cuando Dios entra en nuestro cuerpo. Hay una transformación. Entonces la gente se empieza a volver bonita. El rostro empieza a cambiar. Sus huesos empiezan a cambiar. Todo empieza a cambiar cuando usted empieza a comer y a beber de Cristo. ¿Estamos? Hasta se rejuvenecen. Créame, se rejuvenecen. ¿Por qué? Porque usted empieza a ser uno con Cristo. Mira el que está a su lado. Si usted toma la Santa Cena, se hace uno con Cristo. Dígaselo. Si usted toma la Santa Cena, se hace uno con Cristo. Bien, vamos a Mateo 26 y vamos a leerlo desde el 26 hasta el 29. Mateo 26, del 26 al 29. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está allí? Estamos en la iglesia de Jesús. Jesús está con sus discípulos. ¿Estamos? Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Él no dijo, coman que esto es un símbolo. ¿El que dijo? Es mi cuerpo. Es mi cuerpo. ¿Estamos? ¿Qué dijo él? Es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, porque es comemos sin dar gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de pecados. Ahí no dice que para algunos, ahí dice que para muchos. ¿Sí? ¿Y es para qué? ¿Y qué es remisión de pecados? ¿Qué es remisión de pecados? Perdonarlos, borrarlos, entregarlos. ¿Sí? Mire lo que Jesús entonces está diciendo. 29. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid. Fruto de la vid, oiga, hasta que aquel día en que lo beban nuevamente con vosotros en el reino de mi Padre. Era la última vez que Jesús lo iba. ¿Sí? ¿Hasta cuándo? Hasta su regreso, ¿cierto? Entonces miremos que Él toma a sus discípulos y les comparte la Santa Cena. Y esto para aquella mentalidad religiosa que dice que no todos pueden tomar la Santa Cena. ¿Quién era Pedro? Era un conflictivo de aquí a Pekín. Era un tipo terrible.
irascible, con un temperamento, mejor dicho, hágame el favor, como nosotros en la época libre, así. Si a quien hay que cortarle la oreja, se la cortó. Pero hágame el favor, ese Pedro era tremendo. Y Jesús le dijo, come el pan y bebe la sangre del cordero. Es mi cuerpo y es mi sangre. Bebe. Y lo tomó Juan, que era un miedoso. Juan tenía un temperamento bastante frágil. Le digo, venga, le doy. Pero lo más impactante, lo tomó Judas. Pero ese sí fue para condenación. Muy bien. Entonces, ¿por qué Judas? Porque Judas lo tomó indignamente. Y eso ahora vamos a hablar de eso. Y cuando se toma la Santa Cena indignamente, Satanás toma el control, toma su cuerpo, el cuerpo de la persona. ¿Sí? Por eso la Santa Cena no se debe tomar indignamente. Y ahora le voy a explicar en qué consiste eso. Pero lo que tengo que decirle es que Jesús lo compartió con todos. Él no hizo excepción de nada. Amén. La tomó con todos. Así que hoy todos vamos a tomar la Santa Cena. Bien, pero también podemos ver en ese Nuevo Testamento que el apóstol Pablo no estaba allí y él no participó de la cena de Jesús. Pero él habla de la Santa Cena de Jesús. Vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Y vamos a leerla desde el 23 hasta el 26. Estamos que Pablo no estaba allí, ¿de acuerdo? Pablo no estuvo en esa cena, ¿cierto? ¿Estamos o no? Ok. Es como que si hoy estamos aquí hablando y una persona no estuvo. Y me va a decir, no, pero yo sé lo que dijeron. Claro, porque yo comparto los videos, porque salen las fotos, porque seguramente en el WhatsApp se habla, hoy los medios electrónicos. Pero en esa época no había nada de eso. ¿Estamos? Pero el apóstol Pablo, pero hay una sincronía en el Espíritu. Cuando usted está en la sincronía del Espíritu y usted escucha la voz del Espíritu, mire, es el mejor WhatsApp, es el mejor Facebook, es el mejor YouTube, porque el Espíritu Santo de Dios te va a revelar las cosas. ¿Amén? Y lo más seguro es que esta fue una experiencia que el apóstol Pablo tuvo con Jesús, porque él seguramente le dijo, Señor, yo no sé cómo se hace eso, ¿sí? Pero mire lo que ocurrió. Porque yo recibí, ¿de quién? Del Señor, lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y miren que en ese momento, yo le pregunto, en ese momento, todavía los discípulos no habían escrito las cartas, o si las estaban escribiendo, era muy difícil contactarse. El apóstol Pablo va a hacer un relato aquí de lo que ocurrió en esa Santa Cena de Jesús con los discípulos. ¿Y quién se lo reveló? El mismo Señor. Seguramente lo tomó y lo llevó en su espíritu, no sé, proféticamente, y le dijo, espere, le muestro lo que ocurrió ese día. Y por eso Él les está enseñando ahora cómo se debe hacer. Y dice, comer esto, dice, tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, y hacer esto en memoria de mí. ¿Quién se lo reveló al apóstol Pablo? El mismo Jesús, el Espíritu Santo, ¿cierto? Sigue, por favor. Asimismo tomó también la copa, y después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Él está replicando un acto que ocurrió con Jesús y los discípulos, y él ahora lo está replicando ¿a quién? A la iglesia de los Corintios. Pero sí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Bueno, entonces, miren cómo el apóstol Pablo está aquí hablándole a una iglesia, a la iglesia de Corintio. Y uno dice, pero bueno, ¿por qué no le dijo eso a otras iglesias? Le voy a decir que la iglesia de Corintio era una de las iglesias que más problemas tenía.
Cuando usted lee o estudia las cartas del apóstol Pablo a los Corintios, usted se da cuenta de la cantidad de complicaciones que había en esa iglesia, ¿sí? En ese territorio. Y por eso el apóstol Pablo les da todo un decálogo de cómo comportarse, porque era una iglesia bastante difícil. Y mire a quién le está enseñando a tomar la Santa Cena: a la iglesia de Corinto, porque conocía y sabía las dificultades que ellos tenían. Así que mire usted, porque muchas veces la gente piensa que la Santa Cena la toma es el que está libre de pecado. No, la Santa Cena del Señor es para el pecador, para el que realmente necesita del Señor. Y creo que aquí los santos no vinieron hoy, estamos es los pecadores. Entonces los pecadores necesitamos del Señor. ¿Amén? ¿Estamos? Diga, yo necesito la Santa Cena del Señor. ¿Amén? Bien, y vamos a Hechos 2:42, por favor. Vamos a leer el 42 inicialmente. Estoy hablando entonces de la iglesia de los Hechos, una iglesia donde ya los discípulos, ha muerto Jesús, Jesús ha resucitado, y cada uno de ellos tuvo que tomar su lugar, asumir su papel y empezar a llevar la palabra del Señor. Una iglesia que se reunía en las casas, que estudiaban la palabra y compartían la Santa Cena del Señor. Y ocurrían milagros y prodigios, y el Espíritu Santo de Dios se movía. Amén. Estamos en esa iglesia. Dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. Yo quiero que alguien me diga qué significa eso de la comunión los unos con los otros. En armonía, en coinonía, en alegría, los unos con los otros. Amén. Dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y perseveraban en la doctrina. Entonces, mire, la iglesia en esta época era ¿dónde? En las casas. En las casas operaba la iglesia. Y claro, habían las sinagogas, pero la iglesia operaba en las casas. Y aquí dice que perseveraban ¿en qué? En el partimiento del pan. No podía faltar la cena del Señor en las casas. Y esta era una iglesia que tenía mucha autoridad. Léalo, por favor, leamos el 46 más adelante. Vamos a leer el 46 y el 47. Mire que esto es bien importante. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, aquí ya habla del templo y habla de las casas, comían juntos con apatía, con peleas, con contiendas, con pleitos, con chismes. ¿Con qué? Con alegría. ¿Y además con qué? Con orgullo, con soberbia, con altivez, con sencillez de corazón. Mire qué importante esto. Ellos alababan a Dios, ellos oraban, pero ellos partían el pan y lo hacían con alegría y con sencillez de corazón. Y dice el 27, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Dice, y teniendo el favor del pueblo. Eso es lo que lastimosamente la iglesia de Cristo hoy no tiene. No tenemos el favor del pueblo. El pueblo no cree en la iglesia de Cristo porque no ha visto una iglesia sino pecadora. Ha visto una iglesia orgullosa. Ha visto una iglesia dividida. Ha visto una iglesia que hablan los unos mal de los otros. Y el Señor por eso no añade. Porque si usted lee, dice que tenían el favor ¿de quién? Del pueblo. Llegó el apóstol Pablo y todo el mundo salía a correr. Llegaron los discípulos de Jesús y todo el mundo salía. Y la gente los financiaba, ellos no tenían problema
de dinero. De hecho, había momentos en que el apóstol Pablo decía, no, venga, yo le devuelvo, tranquila, yo no necesito, yo ya lo tengo. ¿Por qué? Porque gozaban del favor del pueblo. ¿Por qué no gozamos hoy del favor del pueblo? La iglesia de Cristo no tiene credibilidad. ¿Y por qué no tiene credibilidad? Nos hemos equivocado, no somos testimonio. Hemos caído en el orgullo, hemos caído en la división. Y entonces usted viene a la iglesia y viene que parece, como dice Natalie, con esas trompas, me voy a hacer unos frisoles, unos frisoles. ¿Sí? No, venga a buscar del Señor con alegría, con gozo. Yo sé que usted viene con problemas, pero cuando usted llegue aquí, dígale, Señor, quita de mí la amargura, quita de mí todo peso, quita de mí el cansancio, aún el dolor, Señor, porque yo te quiero alabar, yo te quiero adorar, yo quiero salir de este lugar siendo diferente. No venga a pasar un mal rato a la iglesia, porque pues no. ¿A qué se reunían ellos? A compartir la cena, a alabar a Dios. ¿Y lo hacían con qué? Con alegría y con sencillez de corazón. Seamos humildes. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos celebrar la cena del Señor? Y ya cierro con esto. Primero, la forma puede ser modificable. ¿Por qué? Porque la palabra dice pan y vino. ¿Listo? Jorge, cuando yo le digo vino, ¿usted qué se le viene a la mente? Vino, ¿cierto? A usted no se le viene a la mente jugo de uva, a usted se le viene a la mente vino. Pero resulta, imagínese que yo voy a invitar a usted que por 21 días tome la Santa Cena del Señor. Amén. Por 21 días, pidiendo que el Señor sane su cuerpo. Y entonces imagínese que de pronto usted hace el devocional en la mañana y comparte la cena del Señor con vino. Pero por la tarde llegan otros familiares y dicen, ay, es que vinimos, que queremos que ores por nosotros. Muy bien, sentémonos, tengo una palabra, comparte, y tiene que volver a compartir la cena del Señor y otra copita de vino. ¿Y qué tal que usted haya sido allá atrás en su vida mundana alcohólico? Usted no podría tomar vino, ¿sí? Entonces, para evitarnos esos problemas, ¿sí? Porque eso es de forma, pues tomemos juguito de uva, ¿sí? El juguito de uva no tiene problema y cuantas veces usted quiera lo puede tomar. Amén. De manera y suerte que si le llega una visita en la mañana lo hace, otra en la tarde lo hace, en la noche lo hace, mi doctor. Es que en la época de Jesús era más saludable comer vino que agua, porque el agua no se sabía que tenía. Exactamente. ¿Sí? Ahora, si usted cree que tiene la cordura y todo eso, pero yo prefiero que lo haga con jugo de uva para que luego, después de un día tremendo que oró por mucha gente, me llegue usted en la noche aquí como que de pronto, ¿sí? Porque muchos vinos, ¿cierto? El vino es rico, pero en exceso es complicado. Entonces, la cena debe celebrarse con pan y con vino, pero por cuestiones de conciencia y para evitar los líos, lo hacemos entonces con jugo de uva, que es la vid, el fruto de la vid. ¿Bien? Eso es de forma, pan y jugo de uva, que es el fruto de la vid. Segundo, ¿cuándo lo podemos hacer? Dice la palabra, cada vez que se reúna. Dijo el apóstol Pablo, la idea es que en la iglesia, cada vez que nos reunamos, tomemos la Santa Cena. Y en casa, todos los días. Con el devocional, usted toma su Santa Cena. En la mañana, su juguito de uva, su pedacito de pan, hace su devocional. Imagínese usted desayunar con el cuerpo y con la sangre de Cristo. Eso es tremendo. Amén. Y entonces usted ya se va a trabajar. Amén. Entonces usted lo puede hacer, pero como le digo, si en la noche alguien llega a visitarlo y usted puede compartir la cena del Señor, déle la Santa Cena. Amén. Usted ora, bendice los alimentos, usted ya sabe cómo hacerlo. Y si acaso no sabe, este miércoles el pastor Juan estará terminando el tema de la oración. Estamos aprendiendo cómo orar, de qué manera debemos orar frente a algunas situaciones, cómo lo debemos hacer. Ore por los alimentos. ¿Bien? ¿Quién la puede celebrar? En casa lo puede hacer pues la familia, las veces que se reúnan. Si hay padre en la casa, lo hará el padre. Si está la madre, pues lo hará la madre, ¿sí?
en la iglesia, pues lo hará el pastor o uno de los líderes. Si no están los padres, el hermano mayor, ¿sí? Pueden orar por la cena del Señor. ¿Quién puede tomar la Santa Cena? Ya dijimos que la Santa Cena lo podemos tomar todos, ¿sí? Que hay muchas doctrinas, pero realmente la Santa Cena es para todos aquellos que necesitemos a Cristo. ¿Amén? ¿Para quién es la cena del Señor? Para el pecador. ¿Y quién no es pecador? Todos pecamos, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer antes de tomar la cena del Señor para no participar de la cena indignamente? ¿Listo? Y con esto cierro. Primera de Corintios 11:28. ¿Hasta aquí está claro o hay alguna pregunta? Oliva, ¿está claro? ¿Va a tomar la Santa Cena? Para que se le quiten todas esas cosas, óigame el favor. 21 días la voy a ver sana para la gloria del Señor, dando testimonio aquí, amén, de todo lo que hace la sangre poderosa de Jesucristo. Muy bien. Sí, claro, pastor, dígame. Claro, para eso voy allá. Ya voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. ¿Qué es tomar la cena indignamente? Primera de Corintios 11:27. Dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Sí? ¿Qué es tomar la Santa Cena indignamente? Es que yo sé que soy pecador, ¿cierto? Y yo sé que tengo mi pecado. Pero como dice el pastor Juan, no tendría sentido que usted siga en la misma, sino: Señor, tú sabes y conoces mi situación. Hoy te pido perdón, Señor. Tienes que traer a tu corazón un arrepentimiento. Tienes que decirle: Señor, hoy entrego, Señor, mis pecados. Tú sabes la debilidad que tengo y hoy la coloco delante de ti. Pero la Santa Cena es lo que te va a ayudar a tener la fortaleza para abandonar el pecado y cortar la iniquidad. Porque mientras la iniquidad no se corte, usted seguirá pecando. Ahora, cuando yo digo que todos hemos pecado, es porque todos pecaremos hasta el día que nos muramos. Porque estamos en un cuerpo de pecado, estamos revestidos. Pero eso no quiere decir que usted peque deliberadamente o peque, digamos, usted sabe, por ejemplo, que está en fornicación, pues apártese de la fornicación. Usted sabe que no puede seguir, haga un alto en el camino, haga un alto, pare y vuelva cuando usted se case. Cásese. La gente en la iglesia no se quiere casar, tiene que casarse. Quieren comer a la carta, sin pagar, no quieren pagar peaje. No quieren, ¿cómo le parece, Juan Carlos? No quieren pagar peaje, no quieren pagar el precio. Usted sí es casado, ¿cierto? Y le ha tocado pagar un precio, ¿cierto? Pero quieren comer así nomás y limpiarse con la servilletica y ya, chao, hasta luego, como me limpio y hasta luego. Un momentico. Y le voy a decir algo: de esto somos responsables las mujeres, porque usted no puede permitir que una persona vaya, coma y hasta luego. No, así no. Si usted quiere esta linda princesa, debe decirle: primero anillo, compromiso, promesa, casa y con qué mantenerme, porque si usted quiere esta linda reina, usted tiene que ser proveedor. ¿Amén? Tiene que proveer. Bueno, que hoy en día hombres y mujeres trabajamos, perfecto, muy bien, pero vamos a proveer. No, pero quieren comerse las pasas y el dulce sin pagar el precio. Y así no. ¿Amén?
Bueno, pero yo no estaba hablando de eso. Estamos hablando de qué es tomar la Santa Cena indignamente. No me arrepiento, no hago nada, vengo, tomo la cena, me la tomo y me voy. Y luego se enferma, no. Ojalá siguiera igual. Ojalá siguiera igual. Mire, no puede primero usted estar en división y en disensión. Porque usted dice, no, yo no tengo pecado, yo no fornico, yo no esto, yo no lo otro. Pero se la pasa en la iglesia peleando con los hermanos, trayendo división. Se la pasa en la iglesia trayendo chisme. Se la pasa, bueno, no en la iglesia, en el trabajo. Y viene y toma la Santa Cena porque como usted es tan santo y tan bueno. Momentico. Un momento. ¿Qué es tomar la Santa Cena indignamente? Ya dijimos que no importa el pecador, la Santa Cena la puede tomar. El tema de la disensión en la iglesia es la división. Dios te va a cobrar el pecado de la división del cuerpo, porque Dios no quiere que el cuerpo esté dividido. Así que si usted viene aquí y pelea y contiende y luego viene a tomar la Santa Cena, usted está tomándola de manera indigna. Usted tiene que arrepentirse, decirle, Señor, voy a ser más prudente, voy a orar por mis hermanos, Señor, y después tomaré la Santa Cena. ¿Estamos? Entonces no podemos dividir el cuerpo de Cristo. Mire, Dios no perdona cuando le dividen el cuerpo y toman la Santa Cena. Por eso muchas personas se enferman, muchas personas se debilitan y muchas personas a veces ni siquiera se vuelven a congregar. Porque la palabra dice que tomar la Santa Cena de manera indigna, ¿qué trae? Debilidad, trae enfermedad, dice que aún la muerte. Y vemos que ahí viene la muerte espiritual. Así que esto trae muerte, tomar la Santa Cena de manera indigna. El pecado que el Padre cobra es la falta de perdón en tu corazón. Y debemos entender que la cena del Señor es el perdón. Incluso perdonó los pecados de ayer, los de hoy y aún los de mañana. Él los tiene contabilizados todos. Pero ¿por qué si Dios nos perdonó a nosotros, nosotros no podemos perdonar al otro? No venga a tomar la Santa Cena del Señor con un corazón herido. Allí donde usted está, usted le pide perdón al Señor. Reconoce sus pecados, reconoce sus faltas. Y le dice, Señor, yo sí le tengo mucha rabia a Patricia. Porque es que Patricia tal cosa y Patricia, Señor. Pero Padre, hoy quiero sacar esto de mi corazón. Quiero sanar mi corazón y arreglar mis problemas con Patricia. Y ahora sí vengo y tomo la Santa Cena. ¿Estamos? El Señor quiere que su iglesia tenga un corazón perdonado. Amén. La cena entonces es una herramienta poderosa para la iglesia de Jesús, pero también puede traer inconvenientes cuando no tomamos la Santa Cena de manera correcta, cuando lo hacemos de manera indigna. ¿Estamos? La Santa Cena del Señor entonces activa bendición en tu vida. Primero trae sanidad, porque en la cruz se pagó por nuestra sanidad. Si un enfermo con cáncer toma la Santa Cena del Señor y busca del Señor de manera que la palabra le sea revelada, esos enfermos con cáncer pueden ser sanos. Hay muchos testimonios de gente con cáncer que se ha sanado tomando la Santa Cena del Señor. De hecho, un enfermo con cáncer normalmente, dependiendo pues su pastor, tendrá que orar por él, pero muchas veces le mandan a tomar la Santa Cena del Señor 3 veces al día, por un tiempo determinado. Por lo general se hace pues por 21 días. ¿Y por qué por 21 días? Es 3 veces 7 y sabemos que 7 es el número perfecto de Dios. Entonces, dependiendo de, digamos, del discernimiento de su pastor, se le guiará para que tome la Santa Cena y después de eso veremos el milagro. Hay un testimonio de un caballero que no recuerdo el nombre, pero este hombre era un misionero y él se va por allá al África y allá había una epidemia y toda la gente moría de esa epidemia, algo así como una lepra, pero él no se contagiaba
Y la pregunta era, ¿y usted qué hace? ¿Por qué no se contagia? ¿Por qué no se enferma? Entonces le sacaron una muestra de sangre y en esa muestra de sangre le echaron la enfermedad, pues la bacteria, ¿sí? Y cuando se unían, de la sangre de ese hombre salía luz y esa luz calcinaba la bacteria y la quemaba. Y entonces le dijeron, ¿usted qué tiene? ¿Qué come usted? Porque usted tiene una sangre aterradora. ¿Qué tiene? Dijo, lo único que hago es que todos los días en mi devocional tomo la Santa Cena del Señor. Y nunca se contagió y sirvió a Dios hasta que Dios le llamó. No se ha muerto. No lo he llamado a su presencia. Entonces lo primero que trae la Santa Cena es sanidad. Lo segundo que trae la Santa Cena es fortaleza. Hoy en día la iglesia anda así. ¿Qué le pasa a mi hermana? Ay, es que bien, así le contaba. No, la Santa Cena te dará fortaleza. Amén. Lo tercero que te da la Santa Cena es vida. Y lo leímos allí. Y lo cuarto es que la Santa Cena del Señor traerá prosperidad en todas las cosas. La palabra de Dios dice que así como sea prosperada tu alma, seremos prosperados en todas las cosas. Cuando la sangre del Cordero y su cuerpo entran a ti, Jesús entra a ti, entra e invade tu alma, tú empiezas a ser prosperado porque Jesús es próspero en todas las cosas y tú serás prosperado. Le voy a invitar a que usted se ponga de pie. ¿Me colocas? Sí. Ok, sanidad, fortaleza, vida y bendición, ¿sí? Prosperidad en todas las áreas. Mi invitación es que usted a partir de hoy empiece a tomar la Santa Cena del Señor si usted tiene una enfermedad grave. Usted empiece a tomar la Santa Cena del Señor por 21 días. Me coloca la sangre de la canción de la sangre, por favor. 21 días. 21 días a partir de hoy, cuéntelos. Y en 21 días, como quiera, a la hora que quiera. Lo importante es que lo hagan direccionado por el Espíritu, en oración, reflexionando. Ahora, no me venga a decir, pastora, me tomé la Santa Cena 21 días y no pasó nada, ¿verdad? Pero sigue chismoseando, sigue peleando con el esposo, pelea con la vecina. Entonces, Espíritu de Dios, estamos aquí y tenemos una palabra